Señor Jesús. Yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Canten las mujeres. Vamos a declarar su gloria, todos. Gloria a ti, yo daré gloria, lo haré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Vamos a cantar todos, Señor. Bien, este domingo es domingo de resurrección, si no mal me equivoco. Y si no hago malas cuentas, este hermano Ángel Farías va a estar con nosotros este domingo. Así es de que está de más, siempre hacemos la invitación para que traigan invitados. Escuchemos la palabra del Señor, la enseñanza, la exhortación del hermano, del Señor que nos trae a través del hermano. Tuve una junta con el pastor apenas esta semana y todo marcha bien. Nos quiere invitar a su, creo que parece el domingo va a tener una especie de potluck aquí en los jardines. Van a tener un potluck y a quien le gusta buscar huevecillos. En la granja. Solamente en el supermercado, ¿verdad? Pues él invitó de todas maneras a la iglesia, le dije que nosotros no acostumbramos eso, pero invita de todas maneras a hacer un potluck y a los niños, que ya nuestros niños ya no son niños, para que vayan a buscar huevos. Cada quien su creencia, su doctrina. Muy bien. También le dije que si algún día podíamos usar el comedor para potlucks que nosotros pudiésemos tener. Él dijo que sí, que nada más le avisemos con anticipación. Si algún día están la iglesia interesada en hacer un potluck, podemos ponernos de acuerdo y para que yo lo pueda pedir con anticipación. ¿Verdad? Ahora que vengan un poquito los calores, nos podemos poner de acuerdo. ¿Perdón? Que vengan flashes. Yo lo digo por bien. Muy bien. Si no hay ningún otro comentario, ningún otro mensaje, ningún otro anuncio que dar, sigamos orando por mi esposa para que el Señor siga fortaleciendo en su dolor. Hoy fuimos a ver al doctor, le quitaron los puntos, que todo va bien, pero los dolores ahí siguen, ¿verdad? Pero pues es normal, es normal por la cirugía que tuvo. Y yo le dije, ¿tú la querías? La necesitaba. Abran su Biblia, hermanos. Vamos a terminar con el
tema de la gracia de Dios. Estamos viendo los atributos de Dios. Son cantidad, no vamos a ver todos, vamos a ver algunos. Son estudios básicos, el ABC que llamamos nosotros cristianos, que se enseñan a nivel prácticamente primario a los principiantes, pero es importante recordarlo para nosotros que estamos ya, ¿verdad?, con tiempo en los caminos del Señor. Todos pueden recordarlo. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario saber todo esto? Si sabemos que Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios tiene gracia, Dios nos da eso. ¿Por qué es necesario que nosotros lo sepamos? Para algunos dirán, esto es eso ya se sabe, ya hagamos otra cosa. ¿Pero por qué digo que es necesario que lo sepamos nosotros que ya andamos en los caminos del Señor desde hace algún tiempo? Lo podemos poner en práctica con personas que nunca han oído la palabra. Amén, exactamente, por eso. Todos estos hermanos son para que nosotros discipulemos. Ese es el fin, ser discípulos, hacer discípulos. Eso es lo que la palabra nos pide, el Señor nos pide, ¿verdad? Que vayamos y hagamos discípulos a otros, a otra gente, a todos los que no conocen la palabra de Dios. Y eso es la manera que nosotros aprendemos también. El Espíritu Santo nos enseña y nosotros vamos y enseñamos a otros. Los otros aprenden también y enseñan a otros. Y esa es la secuencia que el Señor quiere que para que crezca, se multiplique el reino del Señor, ¿verdad? Ese es el fin y el propósito, que nosotros aprendamos y llevemos y enseñemos también a otros. Misericordia y la gracia de Dios estamos viendo, ya vamos a más de la mitad de lo que estamos hablando. Capítulo 1, versículo 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Vamos a leer solamente para recordar de qué se trata todo esto. Según dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículo 4 en adelante, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, en la remisión de pecados, por las riquezas de su gracia. Hasta aquí. Muy bien. Ese es el propósito de Dios Padre, ¿verdad? Que para cada uno de nosotros a través de su Hijo. Él nos escogió, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Hablamos de eso la vez pasada, de que Dios es santo, es un atributo, ¿verdad? Que veremos si más adelante. Dios es santo y delante de Él no hay pecado. Por eso nos hizo a nosotros ¿cómo? Nos hizo santos, ¿verdad? Dice aquí, para que fuésemos santos y sin mancha, para que pudiésemos estar delante de Él. De lo contrario, no pudiéramos estar delante de Él. De lo contrario, aún estaríamos nosotros, ¿verdad?, sin reconciliarnos con el Padre. Aún estaríamos nosotros enemistados con el Padre. Aún estaríamos nosotros en las garras del enemigo, como dice, hijos de desobediencia, Pablo, siendo hijos de desobediencia. Pero dice la palabra que nos hizo por su amor, el amor, ¿verdad? Nos llamó, nos escogió
Por esto es importante que entendamos, nos llamó, Él por su voluntad, por su misericordia nos llamó. La palabra misma nos dice, ¿verdad?, que nadie viene al Padre si no es dado por el Hijo. Y nadie llega al Hijo si no es dado por el Padre. Ahora, eso quiere decir que el Padre puede rechazar a quien quiere. Amén. Misericordia, no que no tenga misericordia. Es el humano que rechaza y él lo permite porque él ama a todos. Es lo que pienso yo no sé. No, entonces opiniones, pero eso es opiniones, no es, o sea, opinemos todos de lo que necesita, no quiero respuestas. Yo pienso que Dios no rechaza, el ser humano es el que no quiere nada con Dios. ¿Verdad? Dios es bueno, su palabra dice que su voluntad es que nadie se pierda. Pero uno decide si buscar de él o no. Sí, Dios no rechaza nada. Dios no rechaza a nadie. Todo lo que viene a mí, ¿verdad? Él no lo rechaza. Porque él dice que él habla al inconverso de muchas maneras, ¿verdad? Los cielos que él formó, las montañas, el mar, todo eso lo formó para que el inconverso sepa que hay un Dios que formó todo y que existe. Es su voluntad de que todos sean salvos. Amén. Sí, es su voluntad. Sí. Nada más hay un atributo grande que tiene que dice que él hace llover sobre justos e injustos. Amén. Misericordia también. Amén. Entonces, Él nos escogió, el hecho que nos llamó y nos escogió como hijos adoptivos, dice, suyos, por medio de Jesucristo, según el puro efecto. Bueno, eso es lo que habla Pablo de habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Esa frase, según el puro afecto de su voluntad, ¿cómo lo podríamos traducir? ¿Cómo se puede decir que es su Libre albedrío. El free will, libre albedrío, su voluntad? Es según el puro afecto de su voluntad. Lo vamos a ver ahorita con... Es su gracia. ¿No es su gracia? Él mismo lo dice más adelante, ¿verdad? Según el puro afecto de voluntad, Él quiso hacerlo. Bueno, ¿y qué? ¿Y por qué quiso hacerlo? ¿Alguien me puede estorbar? Es soberano. No, es su soberanía, que dice. Es por su soberanía, por su puro afecto de su voluntad. Bueno, para la alabanza de la gloria es el próximo tema que vamos a tratar, la soberanía, otro atributo del Señor. Para la alabanza de su gloria, siempre la palabra de Dios dice que nos dice y nos repite en los evangelios, inclusive en el Antiguo Testamento, el nombre del Padre debe de ser glorificado siempre, en todo lugar, ¿verdad? Entonces, al ser llamados, nosotros ser llamados, nos hizo santos para que pudiésemos estar en su presencia, ¿verdad? Y a la vez nosotros ser santos y sin mancha y glorificarlo a Él, ¿verdad? Bueno, ese es más o menos lo que Pablo quiere decir en estos 4 versículos. Bueno, nos habíamos quedado que la gracia, es lo que estamos viendo, la gracia, ya vimos misericordia, que para muchos es difícil entenderla y aceptarla, y esa es la pregunta que hicimos, ¿por qué? ¿Por qué para el mundo es difícil? Para nosotros, algunos es difícil aceptarlo, ¿verdad? Todavía. Y dijimos y hablamos porque aún existe y existirá la madre de todos los pecados, que es el orgullo.
y hablamos de que nosotros debemos, está en nuestra naturaleza el sentir, el tratar de responder cuando alguien nos hace un favor. Yo sé que no es en todos. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Venía platicando con mi esposa precisamente cuando fuimos al doctor, y precisamente de un ejemplo que ya no recuerdo de qué era un ejemplo, pero se trataba de ese punto, de que cuando alguien te hace un favor, la gente espera que se le pague. Entonces yo le estaba diciendo, si esa es la mentalidad de la persona que está haciendo el favor, entonces no lo está haciendo ¿cómo? No lo hace de corazón. No lo hace de corazón, no lo está haciendo con amor, ¿verdad? Conveniencia. Está buscando un interés, una retribución. Que yo te voy a hacer un favor porque y el día de mañana yo te voy a pedir ese favor de regreso. Voy a pagar. Y eso no, en lo personal le dije, pues no está conmigo, como decimos, no me cuadra, no va conmigo, no está bien. Pero hay mucha gente que piensa de esa manera, inclusive en los círculos cristianos, piensan que, bueno, yo le hice un favor y mira nada más cómo me paga, ¿verdad? Comentarios de esa naturaleza se escuchan a diestra y a siniestra. ¿Te acuerdas de fulana de tal? El favor que le hicimos, mira nada más. Ahora le estoy pidiendo esto y no me quiere hacer eso. Como que guardamos cierto rencor porque no nos quieren pagar o el pago no viene de regreso, en fin. Esa es nuestra naturaleza y es la madre de todos los orgullos, de todos los pecados, como acabo de decir, el orgullo. Pero ya vimos que cuando Dios viene a nosotros y detiene su ira, porque la ira de Dios debería de caer sobre el hombre, porque estamos en pecado, ¿verdad? Hay pecado, somos pecado. Cuando Dios viene a nosotros con su mano de ira, pero detiene su mano por su misericordia, detiene su ira por su misericordia y nos llama, como acabamos de leer, ¿verdad? Por su gracia. Entonces es difícil decir y aceptar que vaya, todo está regalado, todo está, ¿cómo que todo me viene y no tengo que hacer nada? Claro que sí tenemos que hacer cosas, sí tenemos que hacer. Hay responsabilidades espirituales, hay responsabilidades que la palabra nos pide que debemos hacer. No es nada más un free lunch, como dicen los americanos, ¿verdad? No hay tal cosa como free lunch, que es lo que dicen. Sí tenemos que cumplir con ciertas responsabilidades que ya hemos delineado y hemos hablado y conocemos nosotros como hijos de Dios cuáles son nuestras responsabilidades como espirituales ante el Señor. El Señor las exige, el Señor las demanda. No te está forzando. Pues nos forza. Que fuerza a ti para que seas cristiano, para que lo sigas, para que cumplas. No. Muchos queremos, si queremos obedecer palabras, muchos queremos obedecer. No. Si queremos ver palabras, si queremos entender palabras, si queremos conocerlo más, ¿no? Si queremos buscarlo más, si queremos orar, no queremos. Nadie está forzando, no nos manda un ángel para que nos esté forzando. Tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, que es Dios, que nos está redarguyendo, nos redarguye, nos trae convicción y nos dice, estás fallando, estás pecando. Pero también depende de nosotros si lo obedecemos o no lo obedecemos, ¿no? No lo contristamos. Contristamos también en ocasiones al Espíritu Santo. Bueno, entonces vimos que íbamos a hablar de la gracia desde un punto de vista. La gracia pasada, mencionamos la gracia pasada, y la carta a los Efesios trata bastante, si ustedes que ya lo han leído, con el tema de la salvación, junto con el libro de Romanos, que ya hemos hablado mucho de ese libro. Habla de la salvación, el libro de Efesios también. Y podemos encontrar al principio, como acabamos de leer ahorita de este libro, que la salvación es dado por
Por gracia, por gracia. Y estamos viendo el tema de la gracia. Y nosotros somos salvos por Gracias. Muy bien. Y el tema de Pablo a los Efesios es el tema de la salvación que es dado por gracia. Empieza con gracia y todo. ¿Y por qué empieza por Pablo por la gracia? Porque Dios es Dios el que da la gracia. Amén. La salvación empieza con Dios. Y es importante recordar especialmente en estos tiempos, como dijimos el domingo, donde el hombre que se cree que todo lo puede y es creador y autor de todo lo que él hace y decide en la vida. Por eso también digo que es difícil para el mundo aceptar esto de la gracia, porque si le decimos al mundo, Dios es el que te da la gracia, Dios es el que te da esto, Dios es el que te da el respirar, te da el caminar, te da el que te despiertes, te da esto, te da el otro, te da la posibilidad que vengas a la salvación, te da todo esto, y es difícil para el hombre, porque el hombre es autosuficiente. El hombre es autosuficiente, se autojustifica y todo es para él, yo. Yo hago esto, yo lo hago y no dependo de nadie. Es difícil para el hombre, inclusive para la mujer también, de decir que debo de depender de alguien y debo de decirle gracias porque tú me has dado un nuevo amanecer, porque me has dado la salvación, porque me has dado a tu hijo amado, porque esto, por eso. Entonces, para eso se necesita ¿qué? Para reconocer todo lo que acabo de decir. ¿Qué se necesita? No, la gracia la da Dios. Humildad. La humildad, bueno, la humildad viene con el caminar con el Señor nos va quebrantando, porque nadie es humilde, nadie es humilde. Necesitamos reconocer que necesitamos ayuda. Y en este caso, esta ayuda espiritual de Dios, necesitamos tener esa fe, ¿verdad? Que es Dios el que nos va a ayudar, el que nos va a guiar, nos va a enderezar nuestros caminos, va a quitarnos toda esa carga que traíamos. Entonces es fe. Por eso dice que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? Eso por la fe. ¿Verdad? Entonces nosotros, claro, ninguno de nosotros podemos ser salvos si no tenemos fe, aunque el Señor nos dé su gracia. Después el Señor dice, te puedo dar toda mi gracia, mis dones, mis regalos y todo lo que tú quieras, pero si no tienes la fe en que yo puedo hacer esto en tu vida, entonces de nada sirve todo lo que yo tengo. Porque dice la palabra en Hebreos que es imposible que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces es fe la que el justo camina por eso. El justo camina por fe. Bueno, entonces Dios es el Dios de toda gracia. Hablamos de 1 de Pedro, que es 1 Pedro 5:10. Entonces la salvación es del Señor y por lo tanto es el Señor de toda gracia. Es opcional la gracia. Opcional significa si la quiere o no la quiere, si la quiere dar o no la quiere dar. ¿Es opcional? Sí. Cuando hablamos, es el siguiente tema, no me quiero meter en el siguiente tema que es la soberanía de Dios, pero de los atributos que hemos visto hasta ahorita, dos más o menos, con Él decide, dijimos, cómo le da, a quién le da, cuánto le da, a quién le da, ¿verdad? Entonces, y como acabamos de mencionar los versículos de
Nadie viene al Padre si no es dado por el Hijo, nadie viene al Hijo si no es dado por el Padre. Nosotros somos salvos por gracia, pero también dice la palabra que el Señor quiere que todos vengan a la salvación, que todos vengan a salvación. Entonces, ¿es opcional? Sí, es opcional. Todo lo que hace el Señor es opcional. Nadie le puede decir, Señor, no puedes hacer eso. No hagas eso. No, Señor, estás equivocado, no hagas eso. Nadie puede decir eso. No lo dudo que haya alguien que lo diga, ¿verdad? En fin, pero no, el Señor no le estorba nada ni nadie. Entonces, esa es una de las razones por las cuales el hombre se hace difícil aceptar la gracia de Dios, es porque no han encontrado las verdades o ciertas verdades que necesitan encontrar como fundamento para disfrutar la gracia de Dios. La primera es esta. ¿Cuál es? El estado moral del hombre. ¿Cuál es el estado moral del hombre? Caído. Para el hombre de hoy en día se le hace muy difícil aceptar, como dije, la palabra de Dios, que todos han pecado. Todos hemos pecado y todos nos hemos alejado, todos nos hemos hecho a un lado, no hay justo ni a un uno, todos se apartaron, a uno fueron hechos inútiles, dice Pablo en Romanos, que todos fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno, todos. Y por esto, cuando uno le dice que todos han pecado al hombre, le dice no, sí. No lo aceptan, hermano, porque nuestra condición caída señala, Señor, es pecador, necesitas arrepentirte. Oh, no. Caíste, hiciste esto. No, no. El orgullo, como usted dice, por eso se le hace duro al hombre, porque le está señalando dónde está la llaga podrida. Y aún en el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, cuando escuchamos una predicación, y nos llega, ¿verdad? Es difícil aceptar el hecho de que la palabra nos esté diciendo, estás en pecado. Estás en pecado, porque nosotros como hijos de Dios aún tenemos esa mentalidad. Algunos que decimos, pues yo soy hijo de Dios, soy salvo, ya me arrepentí, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando viene el Espíritu Santo nos dice que estamos pecando, que hemos pecado, o viene una predicación que nos afecta, que nos duele, que nos llega, que nos conmueve el corazón y nos ofende, a veces nos dice, esa predicación no me gustó cómo habló el hermano, no me gustó cómo dije lo que dijo, que somos esto, que hemos fallado. Entonces, la palabra de Dios, como hemos dicho muchas veces, que nos está hablando, el Espíritu Santo que nos está redarguyendo, nos está trayendo convicción, pero aún a nosotros se nos hace difícil aceptar eso. ¿Por qué? Dice el hermano, porque la naturaleza caída que hay en cada uno de nosotros. Pero sí, pero como dijimos al principio, es porque todavía hay en nosotros la madre de todos los pecados, el orgullo. El orgullo que todavía tenemos que dárselo, Señor, tenemos que dejar esas cosas, Señor. Sí. Cuando Israel pecaba y se desviaba, el Señor les mandaba profetas, les mandaba jueces. Y cuando se arrepentían, que iban a la presencia del Señor, reconocían todo lo que hicieron. Hicimos mal, pecamos, nuestros padres no hemos pecado. Por eso fue justo lo que nos hiciste. Nos desviaste a otras naciones extranjeras, pero hemos reconocido que estamos mal delante de ti. Y el Señor nos recogía para atrás, porque ellos reconocían lo que hicieron. Es lo mismo con uno, reconocemos que estamos mal, porque nos hemos desviado, y lo reconocemos delante de Él. No, ese orgullo ya se quita, se hace a un lado y reconocemos que somos pecadores. Sí, ese es el clásico ejemplo del Antiguo Testamento con el pueblo judío, que era una montaña rusa su
su vida, su caminar con el Señor, ¿verdad? A veces estaban en la montaña y luego estaban en el valle y otra vez en la montaña y otra vez en el valle, y el Señor los disciplinaba y el Señor los castigaba a través de otras naciones, y vemos cómo fueron cautivos, fueron llevados en cautividad y todo eso. Y uno dice, y uno lee la historia de Israel, y dice, qué bárbaro, qué cabeza dura era, cómo aprendían. Tremendo, qué pueblo tan terco, ¿verdad? Pero dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, son las tuyas a remojar. Son las tuyas a remojar. Por Proverbios 2500. Eso es lo que lo decimos y leemos todas esas cosas y pensamos, no lo decimos claro abiertamente, pero pensamos cómo era tan testarudo el pueblo. Pero nosotros no cantamos mal las rancheras, las baladas. Muchas veces andamos igual o peor que ellos, ¿verdad? Entonces, y es por la puritita, ¿qué? La puritita, ¿qué? Que no hemos ido. Puritita misericordia de Dios, ¿verdad? Que no se ha consumido, ¿verdad? Entonces, porque al hombre le gusta disfrazar el orgullo. Ese es el siguiente punto. Eso nos gusta disfrazarlo. El orgullo, el pecado. El orgullo es pecado, ¿verdad? Pero disfrazamos el pecado. Cualquiera que sea, en este caso es el orgullo, pero lo disfrazamos. El pastelero, ¿cómo disfraza sus errores? Le pone más merengue al pastel, le pone más crema, ¿verdad? Entonces, y así nosotros disfrazamos nuestros errores creyendo o tratando de ser más espirituales o pretendiendo ser más espirituales para que los demás digan, este hombre o esta mujer lleva una vida llena, caminando en el espíritu. No va caminando, está volando en el espíritu, ¿verdad? Pero eso es un disfraz solamente. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que eran ¿qué? Sepulcros, blanqueados. El Señor conoce nuestro corazón. Y del corazón salen todas las cosas. Entonces, por eso, como tiene razón hermano, el hombre tiende a disfrazar el pecado, a cubrir sus fallas, ¿no? Para no tener la gracia de Dios. En pocas palabras, tenemos que admitir que reconocer que somos pecadores. Y no solamente pecadores depravados, ¿verdad? El primero. Entonces, vean la vida de Pablo. Pablo era un criminal, Pablo era un asesino, llevaba a los hermanos ahora sí que al matadero, a la tortura, a matarlos, a la crucifixión, porque esa era la muerte en esos tiempos. Le tenían miedo, le tenían pavor. Su nombre de Pablo era temido. Y en Damasco ya sabemos la historia. Y de ahí para real, ¿qué pasó? Se volvió un hombre, el Señor lo transformó, pero fue ¿por qué? Porque tenía celo para Dios, pero estaba dirigido. Hermano, ¿ahí se aplica la gracia o se aplica que no hayas la soberanía del Señor? Las dos. Dios le pudo haber mandado un rayo y fulminarlo ahí mismo, ¿no? Sí. Como pudo haber hecho con los enemigos, como hacía con los enemigos del Antiguo Testamento, con el de Israel. Pudo haber hecho, pero fue por su misericordia. Dios le habló, Dios le dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa, ¿verdad? Dura cosa, es muy difícil perseguirme, dar cosas, ¿verdad? Contra el aguijón.
Entonces, su Señor, de ahí, Él aceptó eso, Él aceptó y de ahí fue un hombre cambiado, ¿verdad? Un hombre que aprendió lo que dice la hermana, humildad. La humildad no la da el Señor instantáneamente. Lo que nos da es su misericordia. Ya ves, los estoy haciendo, mareando un poco. Por gracia sois salvos, ¿verdad? Eso. Por gracia somos salvos. Nos dio el regalo de la salvación y la aceptamos por fe, ¿verdad? Pero la misericordia, no somos castigados porque por su misericordia nosotros merecemos el castigo por pecadores. Pablo también y todo, en fin, y él merecía pecado, pero por su misericordia Él detiene su mano, ¿verdad? Entonces eso es yendo de atrás para adelante, misericordia, Dios nos ama y Él quiere que nos arrepentamos. Pablo lo hizo como lo hicieron otros tantos. ¿Con quién otro tuvo tanta misericordia? Ya lo vimos un domingo, ¿no? ¿Se acuerdan de David? ¿Cómo pecó David? De la peor manera. Tremendo. Y decimos ahorita, ay David, ¿cómo pudiste saber eso? ¿Verdad? ¿Cómo pudiste? Ay, de tanto que te ha dado el Señor, tanto que te bendijo el Señor, mira nomás. Pablo nos recuerda la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Todos podemos. Por eso nuestra oración siempre he dicho, Señor, fortalece mi fe. Ayúdame. Nunca juzgar a nadie. David el Señor le dio misericordia también a David cuando pecó, y pecó, como dice el hermano, tremendamente también. ¿Cómo lo hizo? Bueno, una fue cuando el Señor dijo que no censara al pueblo, lo censó. Otra fue cuando, ¿qué? Mandó matar a Urias, cuando le robó a su mujer. Fíjate, le robó a su mujer todavía, adulteró, le roba a la mujer y lo manda a matar. Lo quiso tapar también con traerlo de la guerra para que se acostara con su esposa. Y todavía quiso hacerle para que no lo descubriera. tapar su pecado, cubrir su pecado, como estamos hablando, ¿verdad? Cubrir su falla. Fallas, decimos, pero no son fallas, son pecados. Decimos, una fallita, Señor, no, son fallas. Entonces, su misericordia, es la misericordia, lo tuvo misericordia, se arrepintió y continuó dándole, ¿qué? No, su gracia. Él oraba en los salmos, dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque cuando el Señor quita su Santo Espíritu, ¿qué quita? Su gracia. Ya dijimos que la gracia es el Señor, es Dios en nosotros, obrando, tomando responsabilidad por nuestra situación. Lo que hizo también en el templo, quitó la gracia del templo, su gracia y presencia. Entonces, por el pecado del pueblo. Entonces, eso es, por eso oraba, se arrepintió David, y esa es la clave para todos nosotros. No solamente el mundo, porque decimos que el mundo se necesita arrepentir, necesita venir, necesita llegar, necesita hacer eso. No, todos estamos en la misma situación, porque todos cada día necesitamos que arrepentirnos para que el Señor nos siga dando que su misericordia. El Señor nos siga dando su misericordia, ¿verdad? Nuevas son cada día su misericordia, ¿verdad? Porque la gracia la tenemos. Sí, amén. Levante la mano que no tenga gracia de Dios. Sí
tenemos la gracia. Todos. Dios en nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel, por eso. Entonces, tenemos que admitir que somos unos pecadores y tenemos que reconocer y tenemos que esa es la bienaventuranza que hablamos el domingo. Mateo 5, allá, Mateo 5, la bienaventuranza. Bienaventurados los humildes de corazón. ¿Verdad? Porque ellos qué? Ellos son el reino de los cielos. El segundo punto es la consecuencia del pecado. ¿Qué pasa con el pecado? ¿Qué? Ya vimos que estamos hablando. ¿Cómo ve Dios el pecado? ¿Cómo ve Dios el pecado? ¿Cómo le enseñan ustedes a la gente? No lo puede ver. Por eso. No lo ve, no lo puede ver, no lo tolera, no lo soporta, lo aborrece. No, muy bien, no lo aborrece, no lo quiere ver. Entonces, es la consecuencia. Ese es el segundo punto. Porque y él mismo dice, el Señor dice que la consecuencia, la paga del pecado va a ser, y la sentencia es, ¿cuál es la sentencia? Esa es su sentencia. Muerte. Puede ser física, espiritual. ¿Verdad? Pero la vida hoy en general por todo el mundo ha perdido el concepto de justicia, ¿verdad? Ha perdido la idea de castigo, lo que vimos el domingo, que castigo ya no lo tomamos en cuenta, ya es una cosa que ya no hay que castigar, hay que pasar por alto todo eso, ¿no? Y por esa mentalidad el mundo no puede aceptar el hecho de que haya un Dios que no acepte el pecado, porque dicen que si Dios es amor, es todo, es esto, el otro, y cómo es que castiga el pecado. No, yo no lo puedo aceptar. Es otra de las razones por las cuales para muchos se les hace difícil, y cuando veamos la soberanía vamos a ver también otros puntos de por qué inclusive el pueblo del Señor se le hace difícil aceptar ciertos atributos del Señor. Ciertos atributos se hace difícil. Le decimos amén, gloria a Dios, en los estudios, en las predicaciones, decimos, sí, pero cuando los queremos aplicar no los aceptamos ciertos atributos. Decimos, sí, Dios es amor, sí, Dios me perdona, sí, Dios es esto, sí, Dios lo otro, sí, Dios hizo esto, Dios hizo esto, movió esto y acá y allá, pero que me pida esto, que me haga, que yo tenga que hacer esto, no va conmigo. Por eso es que también para el pueblo de Dios se los hace difícil aceptar ciertos atributos del Señor. Entonces, bueno, ya vimos el castigo, lo vimos el domingo también, estamos dando prácticamente una repetición de todo lo que vimos. ¿El pecado debe ser castigado? ¿Debe ser castigado el pecado? Pregunto. Lo que me vino a mente es que es como dice Hebreos, tuviera que repetir lo que hizo y ya murió una sola vez por el pecado, como dice la pastora, el juicio universal ya se hizo. Entonces, ¿a qué voy yo en mi mente? No se puede comprar otra vez. A eso iba a llegar. No se compra el pecado porque ya se compró en la cruz de Calvario. Ya se pagó. Muy bien, estamos hablando del pecado original. No confundamos los pecados que cometemos en nuestra vida diaria, ¿verdad? Claro que también de eso debemos arrepentirnos. No estoy haciendo que no, debemos arrepentirnos, reconocer que hicimos algo mal y corregirlos y seguir caminando. Pero hablando del pecado original, el pecado debe ser castigado. El Señor, por eso, el mundo que no quiere aceptar, no quiere reconocer, no quiere venir a los pies del Señor, que rechaza una y otra vez, ¿verdad?, la salvación, como dice la hermanita, ¿verdad?, el precio que pagó el Señor a través de su Hijo amado Cristo Jesús, la sangre preciosa. Entonces, eso rechazo, sí, esa es la paga del pecado, es la muerte, y Dios va a traer muerte.
muerte espiritual para todos aquellos que lo rechacen una y otra vez. Eso, la palabra del Señor lo dice, pero lo dice la palabra. Entonces, pero como también dijo la manita, lo maravilloso de todo esto, aleluya, gloria a Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Esa es la salvación vino, la salvación nos la prometió Dios. ¿Desde cuándo? Desde el huerto del Edén. Desde Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron, desde allá nos prometió, dio los medios, ¿verdad?, para la salvación. Desde entonces ya estaba el Señor dándonos un medio para que su creación no se perdiese. Nosotros, ¿verdad? Todo lo maravilloso que es Dios, ¿verdad? Todo lo que ha dado, todo lo dio, dice el libro de Hebreos, pero no lo va a volver a sacrificar, como dice Hebreos, no se va a volver a sacrificar cuando se pisotea, ¿verdad?, una y otra vez la sangre del Cordero. Entonces, el precio del pecado por supuesto debe ser la muerte, y es la sentencia que Dios ha dado al mundo y la va a cumplir al final de los tiempos para todos aquellos que todavía siguen con su plan de no aceptar al Señor. La gracia viene, ya dijimos, de las profundidades de los atributos, como la misericordia, de lo más profundo de los atributos de Dios, de su divino ser, ¿verdad? Pero no olvidemos que el canal de su gracia fluye a través de ¿quién? De Jesucristo. Todo fluye a través del Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso, todo. Y de eso, el Señor Jesucristo resucitado. Y este es el tema de las enseñanzas de Pablo, dijimos, como todos los evangelios. Tenemos redención, dice Pablo, por su sangre, por la remisión de sus pecados, por los pecados, por las riquezas de su gracia. Nos dijimos que tampoco podemos separar la gracia de Dios, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Yo tengo la gracia, pero has aceptado al Señor Jesucristo. Yo tengo la gracia de Dios, pero has aceptado al Señor Jesucristo. Yo tengo la gracia de Dios, pero ¿cómo debes de aceptar al Señor Jesucristo por fe? No, el Señor me ha dado su gracia. Ha derramado su gracia sobre mí, pero no, la gracia, dice Pablo, la tomamos, es un don de Dios. Pero viene la gracia dada por ¿quién? Fue dado por el Padre, a través que fluye a través de ¿quién? De Jesucristo. Dice Pablo que la ley fue dada por Moisés y la gracia Jesucristo, a su nombre. Entonces, esto es lo que el mundo está tratando de hacer hoy en día. Dios es Dios de amor, Él no manda a la gente al infierno, es más, no hay infierno. Si lo adoramos, nos portamos bien, somos buena gente y vivimos una vida moral buena, y hacemos esto y hacemos lo otro, como el publicano y predicador. Yo hago esto, yo ayuno, yo oro, yo leo la Biblia, yo esto, yo, el yo-yo, ¿verdad? El síndrome del yo-yo, todo yo, ¿verdad? Entonces, muchos creemos que estamos en el camino correcto. Sí, todo esto influye, todo esto son partes o responsabilidades en nuestra vida, en nuestro caminar, pero nada de eso nos va a llevar al cielo. No nos va a llevar a la salvación, no porque me diga Señor, Señor, ¿verdad? El Señor nos habla. Entonces, ya sabemos, ya hemos visto, ya hemos hablado tanto el discipulado, qué consiste, qué es lo que pide el Señor. No consiste solamente en obras, yo hago esto, yo hago lo otro, las obras nada sirven. El Señor no, las obras para Él son como trapo de inmundicia, como justificaciones, ¿verdad? Las obras no las quiere, no las acepta. Claro que Santiago dice que muéstrame tu fe. ¿Y qué? La fe tiene que venir con obras, ¿verdad? Pero esa es la fe y después siguen las obras, no las obras y
después la fe. Esos dos, es la secuencia. Entonces, eso es lo que, no podemos separar entonces eso de la gracia del Señor, la gracia de Dios Padre con el Señor Jesucristo salvo. Dios es amor, sí. Dios es esto, Dios tiene todos los atributos que estamos hablando y mencionando, pero también el Dios es fuego consumidor. Amén. Y dura cosa, dice la palabra, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Okay? Entonces, no podemos burlar o jugar con Dios, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Lo dice lo que el hombre sembrar. Lo que sembremos, ¿verdad? Vamos a cosechar. Entonces, por eso, dejémonos a un lado de cosas, de obras, porque yo hago, acepto o estoy complaciendo al Señor. Es por su misericordia, ¿verdad? Y no puedo hacer nada para que me dé más misericordia, no puedo hacer nada ya más, porque como dice hermanita, ya todo lo hizo en la cruz. No. Bueno, avanzando ya rapidito para que terminemos una vez. ¿Hay alguna pregunta? En las cartas, hermano, que escribe Pablo, todas empiezan de salud, ¿verdad? Dice gracia y paz. Usted de la iglesia. Gracia y paz. O sea, que le está diciendo que esta iglesia fue redimida por la gracia de Cristo. Y al mismo tiempo le está diciendo la paz. Shalom. Cualquiera que sea la situación de la iglesia, quiere que tenga paz. Pero aquí le está diciendo pues que sea gracia y paz. La iglesia que Cristo compró su sangre. Todas las iglesias del Asia Menor. Pablo. Sí, un saludo de Pablo, ¿verdad? Gracia y paz a los hermanos, a la iglesia. En fin, eso es lo que Pablo primero pone. A la iglesia que está en ¿sabe dónde? Gracia y paz. Todas las cartas así tienen. Ese es su saludo, su firma, ¿verdad? Que dice, gracias a vosotros y paz de Dios Padre nuestro. Un saludo y prácticamente bendiciendo a los hermanos, diciendo. La gracia del Señor la encontramos en el Antiguo Testamento o solamente en el Nuevo Testamento. En los dos. Se dice de Moisés que Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros a veces oramos, Señor, si has hallado gracia en mí, te pido esto y esto. ¿Qué significa esta oración o esta frase o esto que dice el Señor? Si he hallado el favor delante de ti. Si he hallado gracia. Dice que Noé también halló gracia delante de su presencia. Ya estaba decidido a favor, ¿verdad? Es otra manera de usar la palabra gracia. No solamente es un regalo de Dios, y gracia también un favor. Si ha hallado un favor en tus ojos. Dios siempre ha sido de Dios de gracia. Dios mostró toda su gracia todo el tiempo, desde el principio, como dijimos en el jardín del Edén. Si no hubiese gracia, si no hubiera dado la gracia, si no hubiese gracia, o no tuviésemos un Dios de gracia, no hubiese un Abraham, ¿se acuerdan de Abraham? El amigo de Dios. No tendríamos a David, que hablamos ahorita, por ejemplo, el ejemplo. El hombre de acuerdo al corazón de Dios. No tendríamos, ¿verdad?, a tantos otros, por ejemplo, Isaías, que envió al Señor en su trono. A Daniel. Se postraba ante el Señor 3 veces al día. Si no tuviésemos gracia en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, el libro de Hebreos no existiría, ¿verdad? Hebreos 11 estaría vacío. Pero aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios que la gracia de Dios siempre ha existido.
No habrá, ni ha habido, ni habrá nadie que sea salvo de no ser por la gracia de Dios. Desde Abel, ¿verdad?, hasta hoy, donde quiera que encontremos, ¿verdad?, encontraremos la gracia de Dios. Entonces, para que seamos salvos, la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos recalcar a la gente que le hablamos de la palabra de Dios. No solamente decirle, acepta al Señor Jesucristo en tu corazón y serás salvo. Acepta al Señor Jesucristo. Porque si te mueres hoy te vas al infierno. No te vas a hacer nada. Tenemos que explicarles la gracia de Dios, el regalo que Dios da. Tenemos que explicarles lo que el hermoso regalo, todo lo que da, viene a través de la gracia de Dios. Lo que dice Pablo en Efesios, todo. ¿Verdad? Su misericordia, que ya vimos, su misericordia es diferente para sus hijos que para los que no son sus hijos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de enseñar para que el pueblo sepa, o para que la iglesia, para que la gente que no conoce al Señor sepa desde un principio qué significa la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos. Y eso, ¿verdad?, no es de vosotros, no es por tus obras, no es porque hagas estas obras, estas o esto, no es porque, en fin, por cualquier cosa que hagas, machincuepas que hagas, lo que tú quieras hacer. Y el mundo, las religiones, todas, mencióneme una religión que no confía en obras para su salvación. Díganme una religión. Cristiana. La única que no depende y debe depender de las obras para salvación son los que tenemos la fe, hemos aceptado la fe, la gracia, el regalo de Dios. Eso es todo. Si no, bueno, terminamos con su gracia. Se puede medir. Nosotros le podemos decir al Señor, Señor, dame más gracia. Yo pienso que sí, porque delante del hombre nos puede dar gracia y nos da ese favor inmerecido delante. Él puede usar cualquier persona, sea creyente o no. Eso es más una idea o un pensamiento. La gracia la derrama Él ya, como su misericordia. La fe sí tiene medidas, Señor. La fe tiene que aumentar. La gracia no puede dar. ¿Tiene límite la gracia? No tiene límite. ¿La podemos entender? ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Recibirlo. Por fe. Comprender la gracia de Dios. Comprender entonces eso, que el estado moral del hombre, como dijimos, las consecuencias del pecado, y que el hombre es incapaz de ayudarse a sí mismo espiritualmente. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos llegar a la salvación por nosotros mismos. No podemos alcanzar a Dios por nosotros mismos. No podemos llegar a Dios por nosotros mismos. No podemos, en fin, hacer o querer que Dios nos ame más de lo que ya nos ama Dios, como Él nos ama. Entonces, el hombre es incapaz de ayudarse a sí mismo espiritualmente. Nosotros debemos depender completamente de Dios, someternos completamente a Dios. Entonces, si no se entiende nuestra gran necesidad para nosotros como hijos de Dios y para la gente que no conoce a Dios, nunca podemos realmente agradecer o apreciar la grandeza de la gracia de Dios.
Reconocer quiénes somos, cómo somos, qué estamos delante de Dios. ¿Quiénes somos? No somos nada, no podemos hacer nada. Lo que tenemos y lo que somos y lo que hemos hecho hasta ahorita, nuestro conocimiento espiritual o lo que somos espiritualmente, todo lo que tenemos es por su No es de nosotros, hermano. ¿Perdón? Aún así, todo lo que poseemos o tenemos no es de nosotros. Nada es de nosotros, todo viene Somos administradores de lo que nos ha dado. de sus bendiciones, de todo lo que nos hizo, somos La casa, administradores. la ropa, dinero. Y nomás lo estás administrando. Reconocer que somos, el pecado va a traer consecuencias, el pecado original, por supuesto. Tus hijos también vienen a través de nosotros, no son de nosotros, vienen a través de nosotros. A través de nosotros. Muy bien. Entonces, dice Pablo en Romanos, que cuando el pecado creció, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Muchos ejemplos que ya no los vamos a ver, ya nos da tiempo, para el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de su gracia. Como dejábamos de mostrar, de hablar ahorita del pueblo de Israel, uno de ellos, su idolatría, y aún así le mostró su gracia. ¿Dónde fue el límite? No límite, sino que dónde fue donde Dios dijo hasta aquí. Cuando adoraron al becerro ¿Perdón? cuando hicieron del becerro de... Sí, fue ahí, pero aún tuvo gracia, aún tuvo misericordia, tuvo su misericordia, y Dios siguió dando su gracia, y se fue pecando y pecando a través de los siglos. 20 reyes y otros 20 de Judá, otros 20 de Israel, y todos, casi la mayoría malos, pero siguió derramando su... Entonces fue hasta dónde, ¿qué dijo el Señor? Cuando dijo consumado es. Cuando rechazaron a Mesías, ¿verdad? Me voy al pueblo gentil. No lo ha despreciado. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo del Señor, ¿verdad? Él va a tratar con ellos. Es más, aún en tiempos del Señor Jesucristo había muchos salvos. Hoy en día hay mucho pueblo judío salvo, ¿verdad? Pero fue ahí donde se volvió el pueblo gentil, ¿verdad? Pero Dios les mostró su misericordia y les siguió dando su gracia. Pablo, ya vimos eso. Una iglesia en el Nuevo Testamento, qué bárbaro, esta iglesia que hemos hablado de ella, tremenda iglesia, que sirvió de proverbio esa iglesia. La iglesia de Corintio tenía todos los pecados habidos y por haber. Practicaba todo lo que se podía practicar en el catálogo de pecados. Y sin embargo, Dios les siguió dando su... Lo vemos en los primeros y segundos de Corintios, ¿verdad? Vimos cuando vimos los dones espirituales. Les dio dones. Pero bueno, no volviendo para atrás, pero recordemos que todo lo que ellos practicaban y hacían y lo que tuvo que hacer Pablo para hacerles ver que estaban, y si seguían en ese camino, ¿verdad? Entonces sí va a venir la segunda carta, dice, no me hagan volver otra vez. Digo, no me hagan escribirles otra vez, porque la siguiente vez voy a venir. Y Pablo era de armas tomadas, ¿ok? Cuidado, no le busquen a Pablo. Entonces ya la salvación continúa por gracia. Santiago nos dice en Santiago 4:6, más él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, da mayor gracia. ¿Qué decir entonces que da más gracia? Quiere decir que la mantiene. Eso, no da más gracia, sí, da gracia. La mantiene la gracia.
¿A quién? ¿A quién le va a dar la gracia? A los humildes, lo que ya vimos ahorita, las bienaventuranzas, los soberbios, los orgullosos, todos ellos. No es pecado, y todo eso ya lo vimos, ya lo hablamos. No agrada a Dios. ¿Verdad? Un atributo de mano de Él es la humildad. Y la humildad. Uno se acerca a Él con la humildad, se identifica. Y la humildad es disfrazada, como dijo el hermano, se disfraza también, la falsa humildad. Se disfraza con los hombres que no conocemos, pero para Dios no se puede disfrazar nada. Eso es todo. Eso es todo. No se puede, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Entonces, falsa humildad también es una de las máscaras que usa el pecador, principalmente, falsa humildad, porque tiene tantas cosas dentro que quiere aparentar algo. ¿Sí? Por eso cuando Caín y Abel le trajeron sus regalos, él no miró los regalos, él miró primero el corazón de cada uno. Amén. Entonces ya sabía cómo venían. Cuando uno le viene con un regalo, ahí gracias hermano. Pero no sabe las intenciones que trae o cómo está esa persona. Pero el Señor pues, es omnisciente y cortés y poderoso. Él mira cómo estamos. Por eso el Señor le decía a los fariseos, ahora hipócritas. Eso no quisiéramos que nos dijera, hermano. Muy bien. Entonces su gracia que se derrama sobre nosotros, que nosotros le damos gracias, sobre todo, gracias, por su favor que les da sobre nosotros, está obrando en nosotros y cada día está transformándonos, que es lo que es el plan y ese es el propósito de Dios, que nos dio su gracia para transformarnos día tras día. Su gracia nos guarda de pecar, nos prepara la vida para la vida eterna. ¿Verdad? Dios está obrando en nosotros a través de su gracia. Pablo dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para todas buenas obras. Tenemos ya todo, hermanos. ¿Qué nos falta? Tenemos su gracia. ¿Qué más queremos? Tenemos su misericordia. ¿Qué más queremos? Tenemos su amor. ¿Qué más queremos? Pero nuestra naturaleza, la madre de todos los pecados, queremos siempre más y más. Nuestra carne nunca se llega a satisfacer. Pero el Señor dice, bástate mi gracia, porque en tu debilidad, cuando somos más débiles, Él se fortalece en nosotros, dice. Eres salvo por mi gracia, dice, ahora ve, dice el Señor, ve y da de gracia lo que de gracia habéis recibido, hermanos. Y eso es donde nos cuesta trabajo. Yo pensé que la gracia era para mí solamente. Ahora tengo que compartirla. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar, vamos a inclinamos nuestro rostro y demos gracias al Señor por esta tarde. Hablemos con nuestro Padre. Padre, venimos una vez más ante el trono de tu gracia, en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, alabando.